Hola hermano, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Estoy muy agradecido con nuestro Dios porque Él es bueno para con mi vida y me da la oportunidad de poder compartir un estudio con ustedes. Bien, Em, nosotros estamos ya en la Semana Santa, estamos en el primer día donde el mundo entero recuerda, ¿cierto?, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es una fecha especial porque nosotros recordamos em, con alegría, pero también con tristeza, los padecimientos que vivió nuestro Señor Jesucristo, pero con alegría porque a través de estos sufrimientos y a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó, nosotros podemos ser hoy en día salvos, ¿cierto? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, que el día de hoy quiero compartir con ustedes y se me ha dado la tarea, la misión de poder compartir un poquito acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un estudio acerca de la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué es importante hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Es importante porque si no fuese por el sacrificio, por la muerte de nuestro Dios, de Dios hecho hombre, si no hubiese sido por la muerte y la obediencia de Jesucristo, nosotros no podríamos el día de hoy disfrutar de las bendiciones, disfrutar del gozo de la salvación y disfrutar de lo que un día nosotros vamos a recibir, que va a ser la eternidad con nuestro Dios allá en los cielos, ¿cierto? Entonces, es importante, ¿fue importante la muerte de Jesucristo? Por supuesto que fue importante para la iglesia, para los escogidos por Dios, es muy importante. Si no, nunca hubiésemos tenido acceso directo a nuestro Dios. Por lo tanto, como les mencionaba, se me ha dado la tarea de compartir un estudio acerca de la muerte de Jesucristo, ¿ya? Bien, espero que se vea. Bien. El estudio entonces tiene por título La muerte de Jesús desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Bien, el día de hoy nosotros vamos a ver, quiero hermanos introducirlos en el contexto desde el término de la Santa Cena, desde que Jesús salió del aposento hasta cuando Jesús expira y da, dice el libro de Marcos, que da un grito y da su último suspiro. Pero quiero hacer una introducción y entregar un contexto de lo que Jesucristo vivió, de lo que Jesucristo padeció en las últimas horas, porque a veces no quiero enfocarme solamente cuando Cristo murió en la cruz, sino que Jesucristo sufrió durante varias horas previas a la crucifixión. Por eso es importante que nosotros al menos podamos ver en este estudio, primero, Jesús en el Getsemaní. ¿Por qué Jesús llegó al Getsemaní? Jesús tuvo una experiencia en aquel lugar de mucha agonía, de mucha angustia. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. También vamos a hablar del juicio injusto contra Jesús. Vamos a hablar acerca de las 6 audiciones que Jesucristo tuvo que pasar antes de ser condenado. Vamos a hablar también de la humillación que recibió nuestro Dios, una humillación terrible, una humillación vergonzosa y que fue pública. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y por último, la crucifixión. Bien, vamos a continuar. No sin antes citar a este gran autor, John Stott, que escribió el libro La Cruz de Cristo, y él en una de las citas menciona lo siguiente: por su muerte era por lo que Cristo más deseaba que lo recordaran. La Cruz de Cristo es un libro muy bueno, de verdad es muy bueno, les recomiendo que lo lean, de John Stott. ¿Amén? Bien, entonces lo primero que vamos a hablar va a ser de Jesús en el Getsemaní.
Jesús se encuentra ya terminando la cena en el aposento alto. Jesús sale de aquel lugar. Dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 32 en adelante, cuenta toda esta historia, todo este momento en el que Jesucristo ya está en el Getsemaní. Y recordemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y cuando hablamos de que Él es 100% hombre, debemos de recordar que Jesucristo fue tentado en todo fue tentado. Pero su naturaleza humana en el Getsemaní se vio claramente exhibida. Jesucristo, si bien era Dios, si bien tenía una naturaleza divina, pero Jesucristo no era un Superman, Jesucristo no era un hombre de acero, ¿cierto? No, sino que Jesucristo también era un hombre y era un 100% hombre. Y Jesucristo, estando allí en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que tuvo una agonía desgarradora. Jesucristo había salido de celebrar la cena pascual. Jesucristo llegó a un huerto privado que era el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Era en aquel lugar donde trituraba el olivo para producir el aceite. Y Jesucristo se encontraba en aquel lugar. Como les mencionaba, Jesucristo era 100% hombre y él, sabiendo lo que venía, conociendo lo que iba a suceder con su vida, Jesucristo tuvo una agonía desgarradora. El versículo 34 del libro de Marcos menciona esto, ¿cierto? Pero también el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, dice que Jesucristo era una agonía tan excesiva, era un terror tan agobiante que Jesucristo tenía, que dice el escritor en Lucas, capítulo 22, versículo 43, dice que Jesucristo se veía como que de él cayesen gotas de sangre, como si fueran gotas de sangre realmente. Esto hoy en día se ha comprobado de que realmente sí ocurre. La ciencia menciona de que es algo real y se llama hematidrosis, que es cuando los vasos sanguíneos se empiezan a romper y estos se mezclan con el sudor del cuerpo y empieza a ver como si del cuerpo mismo, si de la piel empieza a caer como si fuera agua nuestra sangre. Empieza a salir sudor como si fuera sangre. La gran pregunta, la gran interrogante que ha tenido mucha gente es por qué Jesucristo se llenó de terror en su alma. ¿Cuál fue el motivo por el que Jesús llenó de terror su alma? ¿Por qué tenía esa angustia tan terrible? Cuando nosotros podemos ver otros hombres, otros hijos de Dios que dieron su vida por el Evangelio, por ejemplo, los que están anotados ahí, Policarpo, cuando fue quemado en la hoguera, fue un hombre valiente, no dio a torcer su fe, sino que él siempre la confirmaba. Pedro fue crucificado al revés y fue un hombre que entregó su vida por amor al Evangelio. El apóstol Pablo, ¿cierto? Su cabeza fue cortada, fue degollado, pero la Biblia menciona de que muchas veces fue azotado, muchas veces fue encarcelado, muchas veces fue apedreado, golpeado, y aún así este hombre seguía predicando el Evangelio. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo tenía miedo del escarmiento físico que iba a tener? Yo creo que no. Lo que realmente Jesucristo sentía un terror tremendo en su alma era específicamente por lo que dice en el mismo versículo. Y lo tengo anotado aquí abajo también. Dice, por favor, cuando él ora le dice, por favor, aparte de mí esa copa. Esto fue lo que le provocó a Jesucristo un terror
en su alma. Esto fue lo que le provocó una angustia agobiante en su corazón, que dice el libro de Lucas, inclusive capítulo 22, que hasta un ángel descendió del cielo para fortalecerle. Imagínense, Jesucristo siendo Dios. Dios Padre tuvo que mandar a un ángel para poder fortalecer la vida de Jesucristo, para poder fortalecer a lo que continuaba, lo que seguía, porque Jesucristo tenía un terror, tenía una angustia desgarradora, una agonía desgarradora en su vida, y era causa de que él le pedía a su Padre de que apartara de él esa copa. Y mire, es interesante este término porque cuando la Biblia habla acerca de apartar esa copa, cuando la Biblia habla acerca del cáliz de Dios, de la copa de Dios, esta es una metáfora que hace referencia a la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Es una referencia que nosotros vamos a encontrar en toda la Biblia y ustedes lo pueden buscar. Mire, aquí anoté un ejemplo. Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando lleno de místura. Y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí está hablando del cáliz de la ira de Dios. Isaías 51:22 dice, así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. ¿Se da cuenta que hace referencia? Esta metáfora hace referencia a la ira de Dios, de la copa de Dios. Porque así me dijo Jehová Dios, Jeremías 25:15, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros analizamos esta cita en donde Jesucristo está orando allí en el monte del Getsemaní, en el monte de los olivos, él está agobiado, pero no es por lo que va a ocurrir en el futuro con respecto a su sufrimiento físico, sino que él está agobiado porque en algún minuto, la ira de Dios, la ira de nuestro Dios poderoso, del Dios Padre, tenía que caer sobre el Cordero inmolado, tenía que caer sobre el Cordero de Dios. Toda la ira, toda la santidad de Dios iba a caer sobre él y en un tiempo, en un instante, Dios se iba a apartar de Jesucristo. Imagínense, Jesucristo tenía una comunión íntima con el Padre. Jesucristo tenía una unión, una comunión muy privada, muy íntima, muy conectado con su Padre. Por lo tanto, cuando Él sabe de que cuando va a llevar la carga de todos nosotros, cuando Él sabía que iba a llevar todas tus iniquidades y mi iniquidad, Él se dio cuenta de que iba a haber un momento en el que el Padre lo iba a abandonar. Y esa era la agonía que Jesucristo tenía. Ese era el momento de tristeza que Jesucristo tenía. Pero Dios responde la oración de Jesucristo. No la encontramos en el mismo libro, pero sí la encontramos en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9. Mire, dice, y Cristo, y esto hace referencia cuando estaba en el Getsemaní, mire, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, así estaba Jesucristo, allí en el Monte de los Olivos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Él oraba, ¿a quién? Al que le podía librar de la muerte. Y mira lo que dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7, 9. Versículo 10 dice de que Dios también le hizo sacerdote. Le hizo el real sacerdote. La respuesta de Dios Padre a Jesucristo no fue de que Cristo
se ha librado de la muerte, pero Dios le libró del poder de la muerte y la muerte no lo pudo retener, sino que Jesucristo fue librado por la santidad que él tenía. Por lo tanto, la respuesta de Dios a su Hijo fue de que fue perfeccionado y Dios le dio la autoridad de ser hijo de Dios y que todo aquel que en él creyere y al que a él obedeciere encontrará la eterna salvación. Dios le hizo autor de eterna salvación, Dios lo perfeccionó y Dios le hizo un sacerdote para poder interceder por nosotros. Por lo tanto, cuando Jesucristo oraba, le decía, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando le dijo esto en el Getsemaní, Dios le dijo, bueno, esta es mi voluntad. Tú morirás, tú vas a padecer, no te voy a librar de la muerte física, pero te voy a librar del poder de la muerte. Vas a resucitar, serás el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que te obedecen, y serás el sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta de que Dios no lo abandonó ahí en el Getsemaní? Dios no lo abandonó. Jesús tenía una agonía. Dice la Biblia que Jesús volvió a orar 3 veces, volvía a orar. Iba a ver a sus discípulos estaban durmiendo y él volvía a orar. Les decía, no es tiempo para que estén durmiendo, oren. Grande es la tentación, pero oren, intercedan. Y Jesucristo, frente a la agonía que él tenía, hasta un ángel vino y le dio fuerzas, le renovó sus fuerzas para poder enfrentar lo que venía, lo fortaleció. Y nosotros podemos encontrar de que Jesucristo fue vencedor. Cuando Jesucristo por tercera vez se levanta, va donde los discípulos, les dice, levántense, ya el tiempo se ha cumplido. Podemos ver esto en Marcos 14, versículos 41 y 45. Y aquí encontramos la escena donde Judas aparece, ¿cierto? Judas le besa y vende a Jesucristo a los judíos, a los líderes judíos. Me llama mucho la atención aquí la actitud de Jesucristo. Es importante que en nuestros estudios, para que no sea tan monótono, es importante que al menos nosotros podamos sacar lecciones espirituales de cada una de estos análisis, de estos estudios. Jesucristo se entregó pacíficamente, ¿cierto? Se entregó pacíficamente. Y todo lo que sucedió, todo lo que vivió Jesucristo, desde cuando fue entregado hasta cuando murió y resucitó, todo estaba escrito. Todo había estado ya escrito en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 50, capítulo 53, el libro de Salmos, capítulo 22, capítulo 10. Hay muchos capítulos dentro de la Biblia que muestran el paso a paso de lo que Jesucristo vivió hasta cuando Él muere. Y podemos ver de que todo esto estaba profetizado, todo estaba dicho para que la palabra se cumpliese de tal manera que no haya duda de que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo, Él es el Cristo Redentor, Él es nuestro Dios que vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar ya a un Jesucristo que estaba sufriendo allí en el Getsemaní. Lo segundo es, vamos a ver el juicio injusto contra Jesús. Mira lo que dice Sugel Michelin, un predicador, a mí me gusta mucho, dice, Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres siendo inocente, para que usted y yo, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos en el tribunal de Dios. Hermoso, ¿cierto? Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres siendo él inocente para que usted y yo seamos siendo culpables, nosotros siendo merecedores del castigo
siendo nosotros declarados culpables, Dios nos ha absuelto en el tribunal de Cristo. Hermoso, ¿cierto? Cuando Jesucristo es llevado por los sacerdotes, nos encontramos ante 6 sesiones que Jesucristo tuvo que aguantar. Esto era aproximadamente las 9 de la noche, 9, 10 de la noche. A Jesucristo se lo llevan, primeramente tuvo 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. El primero de ellos fue ante el sumo sacerdote Anás. Este era un sumo sacerdote que estuvo ejerciendo como sumo sacerdote durante muchos años y luego él dejó como a sumo sacerdote a Caifás. Anás es el suegro de Caifás. En la segunda reunión aquí, Anás era un sumo sacerdote, fue un sumo sacerdote que tuvo mucha influencia en Israel, en Judá. Luego Jesucristo, de salir del juicio ante Anás, va ante el Sanedrín en la casa de Caifás. El Sanedrín era un concilio de eruditos, fariseos, sacerdotes y escribas, y estos emitían juicios civiles y religiosos en la región israelí, en el pueblo de Judá. Entonces, el segundo juicio se encuentra también en la casa de Caifás, ante el Sanedrín, y luego van de nuevo ante el mismo concilio para enjuiciar a Jesucristo. Luego pasa a los juicios civiles. Recuerden que Israel y Judá estaba gobernada por el Imperio Romano. Por lo tanto, si había algún juicio civil, debían de sí o sí consultar al Imperio Romano. Por lo tanto, los sacerdotes, los escribas y los fariseos toman a Jesucristo y lo llevan ante Poncio Pilato primeramente. Pilato no encuentra falta en Jesucristo y lo manda ante Herodes. Herodes nuevamente lo devuelve a Poncio Pilato para que finalmente dé un veredicto final. Todo esto ocurrió en la madrugada del día viernes. Todo esto ocurrió en la madrugada. ¿Por qué el título es Juicio Injusto? Realmente encontramos que hay muchas cosas que están mal en el juicio que se realizó a Jesucristo. Y vamos a analizarlo un poquito para que podamos seguir avanzando. Mire. Lo primero que hacían los sacerdotes era buscar falsos testimonios. Realmente no había nada que decir en contra de Jesucristo, no había nada. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar en Marcos capítulo 14, versículos 55 y 56 lo siguiente, dice: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Y esto era peligroso. Esto se centra en el segundo en el segundo juicio en contra de Jesús en la casa de Caifás. Es de lo que estamos hablando ahora. Buscaban testigos falsos que dieran pruebas, que dieran testimonio, que dieran algo para poder enjuiciar a Jesucristo, pero no había declaraciones que coincidieran entre ellas. Y esto era peligroso. ¿Por qué? Porque aquellos que dan falsos testimonios, aquellos que dan un testimonio incorrecto, el castigo que recibía la persona a la cual se le acusaba, los testigos también recibían el mismo castigo, los testigos falsos. Por lo tanto, era un poco complicado con respecto a esto, ¿ya? Por lo tanto, nos encontramos de que tratan de buscar
un falso testimonio en contra de Jesucristo, pero no encuentran nada. Y lo único que consideran es un argumento que ocupan en el versículo 59. El único argumento que ocupan de cuando Jesucristo mencionó de que en 3 días podría destruir el templo, pero en 3 días lo podría reconstruir. Pero aún así, como lo presentan los testimonios, como lo presentan los falsos testimonios contra Jesucristo, está distorsionado. No es lo que Jesucristo quiso decir, ¿cierto? Y nosotros lo sabemos, sino lo que Jesucristo mencionó en aquella ocasión era con respecto a su propio cuerpo, era con respecto a de que él iba a morir, iba a ser enterrado, pero después de 3 días iba a resucitar. Jesucristo desde tiempo atrás ya estaba hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, nosotros encontramos de que había muchos falsos testigos que estaban tratando de hablar en contra de Jesucristo, pero no lo podían lograr. Por lo tanto, se levanta el sacerdote, el sumo sacerdote, y le dice, y le pregunta a Jesucristo si realmente Él es el Cristo, si realmente Él es Dios. Y en este momento, hermanos, cuando Jesucristo responde, y es una respuesta maravillosa, Marcos capítulo 14, versículo 62 dice, sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta de Jesucristo, hermanos, es una respuesta que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús está citando el libro de Salmos. Jesús también está citando al libro de Daniel. Y en estos dos, en este versículo, lo que Jesucristo le está diciendo, sí, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y ustedes un día van a ver cuando el cielo se abra, van a ver cuando el cielo se cierre como un pergamino. Y entonces van a ver cómo va a venir el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso para juzgar a las naciones. Y todo ojo va a ver cómo el Hijo del Hombre va a descender. Lo que le está diciendo al sacerdote, le está diciendo, sí, hoy día tú me juzgas a mí, yo estoy en un terreno humano, estoy en un juicio humano, en un tribunal humano, y tú me estás enjuiciando a mí, pero dice Jesucristo, versículo 62, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y cuando llegue aquel momento, Jesucristo va a enjuiciar a aquellos que un día le enjuiciaron a él. ¿Sabe que el sacerdote no reaccionó con estas palabras? Sino que el sacerdote lo que quería era escuchar estas respuestas. Y el sacerdote empezó, sí, confesó, realmente él confesó, por lo tanto ya es digno de muerte, sí, y todo el concilio, todos decidieron matar a Jesucristo en aquel momento. Decidieron matar a Jesucristo. Al terminar el concilio, nosotros podemos ver en los versículos siguientes la reacción de la gente, la reacción en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que le taparon con un manto la cabeza en aquel momento y le empezaron a pegar bofeteadas. Escupían el rostro de Dios, le tiraban esputos. Son gargajos, saliva con materia, y toda esa saliva le corría por la cara del rostro de nuestro Dios. Y el profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 5 y 6 menciona esto. Jehová el Señor me abrió el oído. Ese me abrió el oído hace referencia a cuando a los esclavos le perforaban el oído como señal de que pertenecían a alguien, que tenían un amo. Y dice, mire, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me rasgaban la barba, me la mesaban. No escondí mis rostros de injurias y de esputos. ¿Se da cuenta? Jesucristo, ya todo esto ya estaba profetizado y Jesucristo, ¿sabe qué?
Él pudo haber llamado a una legión de ángeles y pudo haber sido libertado. Jesucristo pudo haber hecho así y listo. Y todos sus enemigos, todos los que lo enjuiciaban, morían de manera inmediata. Pero Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte, para que usted y yo podamos tener vida eterna, para que usted y yo podamos ser salvos, y para que toda palabra escrita haciendo referencia al Mesías fuese cumplida, y la palabra se cumplió. La palabra se cumplió. En aquel momento comenzó la humillación en nuestro Dios. Jesucristo fue humillado. Jesucristo fue golpeado. Imagínense, por el rostro de Cristo caía la saliva, caían los esputos, la injuria. Le pegaban, le tapaban la cara y lo golpeaban. Esos golpes, hermanos, el tirar escupo en la cara con los golpes es como una forma de universal de decir, yo te desprecio, aborrezco tu vida, aborrezco tu persona, desprecio tu persona. Lo que la gente le hacía a Jesucristo en aquel momento era eso, yo desprecio tu vida. Y sabe que muchas veces nosotros somos así también con nuestras acciones. A veces nosotros escupimos en la sangre de Cristo. Nosotros a veces con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, a veces hacemos esto nosotros también. Cuánta gente que habla en contra de nuestro Dios, en contra de Jesucristo. Cuánta gente que se levanta con tantos pensamientos y con tantas ideas humanistas, con tantos pensamientos filosóficos y tratan de buscar respuesta a todo, cuando la única respuesta y el único camino para poder encontrar vida y salvación es solamente a través de Jesucristo. Cuando esta gente hace esto, lo que hace es golpear el rostro de Cristo. Cuando la gente desprecia el Evangelio, lo que desprecia directamente a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos ver en este punto de que Cristo ya había empezado a ser humillado con golpes. Había empezado a ser humillado ya. Y este es el tercer punto de este estudio, la humillación. Mire, la humillación de Jesús no debe movernos a sentir pena por Él, sino debe movernos a adorarle con gratitud por su firme determinación en soportar todo sufrimiento por amor a su Padre y por amor por ti y por mí. ¿Sabe que cuando estudiaba esto, hay estudios forenses, estudios científicos en esta época que hablan acerca de los sufrimientos que vivió Jesucristo? ¿Sabe que cuando lo leía yo le daba gracias a Dios porque Él me amó? Jesucristo soportó cuánta cosa por usted y por mí, pero no nos debe mover a sentir pena por Él, no, sino a adorarle con gratitud porque tuvo una firme determinación en soportar todos los sufrimientos por amor y por obediencia al Padre. Recuerda que al principio les dije que Jesucristo tenía una agobiante angustia, pero no era por los golpes, sino era simplemente por lo que iba a ocurrir más adelante. Mire, vamos a seguir. Nosotros podemos encontrar un horrible episodio con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 15, del versículo 15 al 24 habla de esto. Y lo primero que nosotros podemos ver en el versículo 15, y dice, Jesús fue azotado. Y aquí cuando yo me preguntaba por qué no da más detalles, por qué la Biblia no da más detalles acerca de cómo fue
el azote o cómo fue la crucifixión. La historia nos enseña que cuando los romanos practicaban el sodismo a través de estas prácticas, cuando ellos azotaban a los esclavos o a los criminales, le golpeaban hasta 39 veces, porque si le golpeaban una 40, el hombre moría. Entonces, no menciona la cantidad de veces que se le golpeó, pero a Jesucristo fue azotado. Este azotamiento, hermanos, lo realizaban con tiras de cuero, en donde ponían bolas de acero y al final ponían huesos, los cuales estaban puestos de tal manera que se encarnaran a la piel y a la carne, y al momento de sacar la tira, al momento de sacar el látigo, no sé cómo llamarlo, esta herramienta, al momento de sacarla del cuerpo de la persona, les desgarraba, dice la Biblia, hasta las vísceras, les sacaba a trozos de piel, trozos de carne. Los que le pegaban a Jesucristo eran expertos, sabían cómo hacerlo. Pero me llama mucho la atención que el escritor dice de que Jesús fue azotado y no da más detalles de esto, no da detalles del sufrimiento. Y me da la impresión de que el escritor lo que quiere es mostrar el trasfondo, más allá del sufrimiento que vivió, de decir, sientan pena por él, miren lo que vivió, pobrecito. Sí fue terrible y por nosotros. Pero lo que el escritor quiere mostrar más y lo que el Espíritu Santo quiere mostrar en nuestra vida a través de la palabra de Dios y del estudio de la palabra es de que a pesar del sufrimiento, Jesucristo fue obediente hasta la muerte y por lo tanto a Dios se le ha dado un nombre sobre todo nombre para que todo hombre que cree en Él sea salvo. Jesucristo es el autor de la vida, el autor de la salvación. La Biblia, me llama la atención, no menciona en ninguno de los evangelios más detalle acerca de esto. Dice, Jesús fue azotado y Jesús fue crucificado. Los análisis forenses, los estudios científicos hoy en día mencionan de que es algo terrible. En los versículos siguientes nosotros podemos encontrar una parodia que hicieron los romanos del rey de los judíos. Esta fue una burla a Jesucristo. Dice que le pusieron un manto púrpura alrededor. Recuerden que el color púrpura era un color usado en las telas finas de los reyes. Probablemente era la capa de un soldado, el cual estaba desteñido y tomó este color, un color escarlata, dice otro evangelio, un color púrpura muy similar al de los reyes. Esta capa se la pusieron alrededor de nuestro Señor Jesucristo, le pusieron una corona de espinas. Allá en Palestina es muy fácil encontrar espinas, haciendo referencia a la corona que le ponen al César. Libro de Mateo dice de que también le pusieron una caña, probablemente de bambú, no dice la Biblia, pero probablemente una caña de bambú como un cetro. Dice que mientras lo golpeaban con varillas y lo insultaban, se arrodillaban los soldados delante de Jesucristo y empezaban a hacer reverencia, hacían reverencia a Jesucristo. Y decían, salve el rey de los judíos. Esta palabra es salve, es regocijado, regocíjense, pónganse gozosos porque está el rey de los judíos con nosotros. Todo esto lo hicieron delante de un grupo de soldados romanos, aproximadamente se creen que eran 600 soldados romanos, aproximadamente.
deben ser menos, porque estos estaban custodiando la ciudad, pero era un número aproximado donde habían cerca de 600 soldados humillando a Jesucristo. Imagínense lo que él tuvo que estar viviendo. La corona de espinas, lo escupían, le pegaban, estaba lacerado, su carne estaba cortada. Jesucristo había sido azotado, golpeado. La corona le mencionaba que era de espinas, pero no es de espinas por casualidad, sino que nosotros en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 18, podemos encontrar de que la espina es un recordatorio de la maldición del pecado. Cuando el hombre pecó, la tierra comenzó a producir espinos, por lo tanto, lo que significa y lo que podemos encontrar en esta corona de espinas es que Jesucristo se llevó sobre sí la maldición del pecado, llevó sobre sí la maldición del pecado que usted y yo debíamos de llevar. La humillación que recibió nuestro Dios no era digna de, pero aún así nuestro Dios tuvo una paciencia increíble, tuvo mucha paciencia y llegó hasta el final. Dice el último versículo que Jesucristo llevaba la cruz ya, iba camino al Gólgota. Cuando iba de camino ya no podía más. Cuando de una manera providente apareció Simón de Cirene, lo tomaron, lo pusieron ahí para que llevara la cruz y ayudara a Jesucristo. Me llama mucho la atención porque el libro de Marcos dice que él era el padre de Alejandro y Rufo. Era el padre de Alejandro y Rufo. Imagínense, Jesús iba todo golpeado, lacerado, su carne debilitada, su cuerpo destruido casi completamente. Pero Jesucristo, aún así en su condición, él a través de su vida pudo impactar la vida de otro varón. En las condiciones en las que se encontraba pudo impactar la vida de otro varón, y este era Simón de Cirene. Dice la Biblia que él era el padre de Alejandro y Rufo, y nosotros podemos encontrar, recuerde que, mire, la carta de Marcos es una carta escrita para los romanos también, para la iglesia en Roma. La carta de Marcos fue escrita esencialmente para este pueblo, para evangelizar a este pueblo. Los romanos conocieron el evangelio principalmente por este escritor. Y nosotros podemos encontrar en el libro de Romanos, ya en los últimos versículos, cuando Pablo hace su salutación y se empieza a despedir, y él cita a Rufo. Muchos exégetas y estudiosos de la Biblia mencionan de que este Rufo es el mismo hijo de Simón de Cirene, que sale mencionado en el momento cuando Jesús llevaba su cruz. Entonces, en el momento en que Cristo llevaba y cargaba la cruz, se topó con un hombre, Simón de Cirene. Algunos exégetas creen que Simón de Cirene era de color oscuro porque era negro, era moreno, porque Cirene era una costa que se encontraba en África. Por lo tanto, muchos creen que era de color moreno, de tez morena. Pero este varón fue impactada su vida de tal manera que nosotros podemos encontrar que la vida de sus dos hijos aparece más adelante en las cartas del apóstol Pablo. Se da cuenta que Jesucristo hasta el final impactó la vida de los hombres, que hasta el final algo hizo, algo provocó, que inclusive la iglesia en Cirene era una iglesia poderosa, la iglesia de
de Antioquía, era una iglesia poderosa en el Señor, una de las iglesias más misioneras que existió. Y esta iglesia era liderada por un varón de Cirene, Simón de Cirene. Nosotros, hermanos, podemos ver en este transcurso en que Cristo fue humillado, en que Cristo fue golpeado, en que nuestro Dios, pudiendo salir de aquella situación, Él tuvo obediencia y, como dice Matthew Henry, Jesucristo tuvo una paciencia invencible, ¿cierto? Una paciencia invencible. Último punto, ya con este voy a estar terminando. Vamos a hablar acerca de la crucifixión. Lo importante, hermano, es que me llama mucho la atención que el cristianismo ha considerado como su símbolo la cruz, cuando la cruz en los tiempos de Jesucristo era considerado como un castigo, una maldición. La crucifixión fue inventada por los persas, pero fue perfeccionado por los romanos. Y al ser perfeccionado por los romanos, las modificaciones que le incorporaron eran para torturar por días y días a los esclavos y a aquellas personas que crucificaban. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos como símbolo el día de hoy la cruz, quizás muchas veces no tomamos el peso y miramos en menos lo que realmente significa la cruz. Podríamos haber tomado el pesebre como el símbolo del cristianismo. Podríamos tomar, no sé, la paloma, el pez, el símbolo del pez, como el símbolo del cristianismo, pero los primeros cristianos tomaron la cruz como el signo que representa al verdadero Hijo de Dios. Mire, John Stott una vez más dice, el lugar de la cruz es central en nuestra fe y es allí donde se revela la majestad y el amor de Dios. Nuestros pecados fueron llevados a la cruz y allí fuimos reconciliados con nuestro Dios. No hay lugar más importante para el cristiano que la cruz de Cristo. No hay lugar más importante para el cristiano que la cruz de Cristo. Por lo tanto, si el cristiano no entiende el verdadero significado, si no tenemos un verdadero entendimiento de lo que es la cruz, para nosotros, de verdad deberíamos de preguntarnos si realmente somos cristianos o no. Deberíamos de preguntarnos si somos cristianos. Debemos de tener un entendimiento de lo que significa la cruz de Cristo. Debemos de tener ese entendimiento. Jesucristo llegó al Gólgota, llegó allí al monte. La palabra Gólgota viene de una palabra latín, la cual significa literalmente calavera. Se cree que, bueno, la tradición dice de que fue la crucifixión encima del monte, pero la Biblia no menciona eso en ninguna parte. En ningún versículo se menciona que Cristo fue sobre el monte. Por lo tanto, en muchos lugares históricos donde se cree que estuvo crucificado Jesucristo. Es más, la historia y los estudiosos de la historia judía mencionan de que probablemente haya sido en el monte, pero en las faldas del monte del Gólgota, haciendo referencia a que los romanos en aquellos tiempos acostumbraban a crucificar a los esclavos y a los traidores en el camino para que todos pudieran ver qué era lo que les iba a ocurrir si ellos traicionaban al Imperio Romano o si ellos hacían algo en contra de los romanos. La cruz era lo más indigno que existía para morir en aquel tiempo. El morir en la cruz, el ser crucificado, era lo más terrible para un hombre romano. Morir en la cruz era considerado un castigo indigno para todo hombre, ser crucificado en la cruz.
Por lo tanto, cuando Jesucristo fue colgado allí, Jesucristo cumplió al pie de la letra la palabra y la profecía escrita en Isaías 53. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo estuvo allí. Jesucristo, cuando llegó al Gólgota, tenía sed y quisieron darle vino con mirra, dice la palabra de Dios. Pero no era por buena voluntad, y Jesucristo lo rechazó. Jesucristo lo rechazó porque la mirra y el vino mezclado provoca un efecto sedante en la vida de la persona que lo bebe, lo consume. Pero Jesucristo no quiso beberlo, y los teólogos dicen de que Cristo probablemente no lo quiso porque él quería cumplir al pie de la letra con toda sus sentimientos, con todas sus sensaciones vivas, porque si se sedaba iba a ser mucho más fácil probablemente y no iba a sentir tanto dolor. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y cuando Dios le dio la copa de ira sobre Jesucristo, Jesucristo tenía que beberse hasta la última gota. Y esto significa que todas sus emociones, que todo su pensamiento tenía que estar activo, tenía que ser real y no de una manera sedada. Y Cristo estaba crucificado. No voy a entrar en detalle porque cuando hay mucha información, no voy a entrar en detalle en lo que sufrió Cristo en la cruz. Pero sí anoté algunas cosas que encontré que Jesucristo sufrió en la cruz. Cuando Cristo estaba allí colgado, él tuvo vértigo, tuvo sed, tuvo falta de sueño. Recuerde que Cristo fue tomado en la madrugada, fue tomado preso, fue sentenciado, pasó por 6 sesiones de juicios, 6 audiciones, y estuvo allí enjuiciado. Después fue golpeado, fue maltratado, y aproximadamente al mediodía, cerca de las 12 del día, fue crucificado. Jesucristo tenía falta de sueño, tenía tétano, tenía calambres, inanición, tenía fiebre. Él fue avergonzado, una pública vergüenza. Tuvo infecciones en las heridas no cuidadas. Tuvo larga duración de dolor. Jesucristo padeció todas estas cosas siendo crucificado. Y aún así los que estaban a sus pies se burlaban y hacían burla por lo que Cristo estaba padeciendo. En aquel momento Jesucristo menciona las palabras Eloí, Eloí, lama sabactani. Eloí, Eloí, lama sabactani. Esta es una palabra en arameo y hace referencia a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo referencia al Salmo mesiánico, capítulo 22. Y este salmo, hermanos, es un salmo de victoria. Este salmo es un salmo donde, si bien Jesucristo citaba las primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted lee el Salmo 22, se va a dar cuenta de que el hombre iba a ser un hombre victorioso al final, vencedor. Se dice que Martín Lutero estuvo horas y horas frente a este versículo y los analizaba y lo leía y no se despegaba. Después de horas, dice que él se paró, botó la silla, y las palabras que él mencionó fueron: Dios abandonó a Dios. Hermanos, esto es un misterio que nuestra mente no es capaz de entender, que nosotros no lo vamos a poder explicar de ninguna manera. No hay teólogo, no hay predicador, no hay maestro que pueda
enseñarnos realmente cómo es posible de que Dios haya abandonado a Dios. En la cruz nosotros podemos ver esto. Dios abandonó a Dios. Dice en los siguientes versículos que Cristo dio un grito y expiró. Pero hay otros libros, por ejemplo, en el libro de Lucas, que donde está registrada la palabra de Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando menciona consumado es, Cristo fallece. Y nosotros podemos encontrar, hermanos, que aquella muerte, que la muerte de Jesucristo abrió un nuevo camino para que usted y yo podamos ir a las plantas de Cristo. La muerte de Jesucristo, dice la Biblia, que rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo no era como las cortinas que nosotros tenemos en la casa. No, el velo era una muralla de 18 metros de altura y tenía un espesor de 10 centímetros. Cuando Jesucristo murió de manera inmediata, el velo se rasgó de arriba hasta abajo. Se rasgó, dándonos a entender de que usted y yo podemos tener acceso libre a la presencia de Jesucristo, a la presencia de Dios. Tenemos acceso libre gracias al sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz por nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, hermano, dice la Biblia que hubo una oscuridad por 3 horas aproximadamente. Una oscuridad en Israel por 3 horas. No creo que sea no hay eclipse que dure 3 horas. Los teólogos descartan esto de manera inmediata. Y cuando Cristo murió había luna llena, por lo tanto, cuando hay luna llena no hay eclipse solar, claro, no hay eclipse solar, y los eclipses tampoco duran 3 horas. Por lo tanto, aquella oscuridad que hubo en la tierra, que hubo en Israel, los teólogos creen que es representante a la ira de Dios sobre Jesucristo por causa de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades y de nuestro pecado. Cristo, estando en la cruz, recibió el castigo que usted y yo merecemos. Los estupos que Cristo recibió en su cara eran para usted y para mí. Los golpes que Dios recibió eran para usted y para mí. Él no era merecedor. Pero porque fue obediente, Dios tuvo que entregarse. Por obediencia a Dios, Él tuvo que hacerlo. Por lo tanto, el lugar de la cruz es central en nuestra fe. Hermanos, a nosotros nos quitan la cruz de Cristo y el Evangelio se viene al piso. A nosotros nos quitan la resurrección de Cristo y nosotros nos vamos al piso. Nuestro Evangelio no sirve de nada si Cristo no hubiese muerto por usted y por mí. El cristianismo moriría si no existiese la cruz, si no existiese la resurrección. El lugar de la cruz es central en nuestra fe. Y si al hinduismo usted le quita todos los dioses, se van a crear nuevos dioses y van a seguir existiendo. Si al budismo le quita el Buda, va a seguir siendo el budismo. Si a los católicos le quita María o Jesús, ellos tienen sus dogmas y van a seguir siendo católicos. Pero el cristiano, quítele la cruz de Cristo y su vida y el ministerio y el evangelio se viene al suelo. Nuestros pecados fueron llevados a la cruz y allí fuimos reconciliados con nuestro Dios. No hay lugar más importante para usted y para mí que la cruz de Cristo. Allí murió nuestro Dios. Ahí murió nuestro Señor. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir en esta tarde. Se los quiero compartir.
Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, Antiguo Testamento, algunos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 53 dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Cristo, hermanos, hoy la recordamos, porque fue esta la que abrió el camino, un nuevo camino, para que usted y yo podamos ir a las plantas de Cristo y poder presentarnos delante de Él. Hermanos, que este pequeño estudio quede guardado en sus corazones. Espero realmente de que no se hayan aburrido y realmente espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Que tengan un lindo fin de semana, que Dios les bendiga mucho y sigamos en este caminar, como dice nuestro lema, ¿cierto? Firme y adelante, así como nuestro Jesucristo siguió en su caminar hacia la cruz, firme y adelante, obedeciendo, sin temor, como dice el corito, sin temor alguno. Firme y adelante, amén. Que Dios lo bendiga.